Bueno, shalom a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de conectarse junto con nosotros para estudiar los dichos de la boca de nuestro Rey. Así es que en este momento vamos a comenzar aquí con lo que es la porción de esta semana. Así es de que permítame nada más hago un par de cositas por aquí. Y así luego nosotros podemos comenzar a estudiar la palabra de nuestro Rey. Hago unas cositas aquí ahorita de cuestiones de conexión. Y entonces comenzamos con el estudio de este día. Con el estudio de este día. A ver. Denme un segundito, por favor. Y así, bueno, esperamos que varios hermanos puedan conectarse en este momento para estudiar junto con nosotros los dichos de la boca de nuestro Rey. A ver. Ok. Bueno. Vamos entonces en este momento a pronunciar la bendición antes de nosotros comenzar a estudiar en este momento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Abba, bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres el dador de vida, el dador de la salud, Señor, eres el dador de todo, Padre. Y, Señor, en este día a ti te ha placido, Señor, que podamos estar juntos, mi Rey, para poder estudiar los dichos de tu boca. Padre, gracias por las personas que están ya aquí conectadas, Señor, a través de GoToMeeting, a través de Facebook, Padre bendito, plataformas que todavía podemos utilizar. Usted todavía nos permite, Señor, poder salir, Señor, hasta donde tenga que salir esta enseñanza, a los países, a las ciudades, Señor, a las personas que usted determine que esta enseñanza tiene que llegar, Padre bendito. Gracias, Rey precioso, le suplicamos que por favor su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, sea con nosotros en este momento, Padre, que sea su Ruach quien nos guíe a toda verdad. Padre, ponga sus palabras en mis labios, por favor, que yo pueda pronunciar los dichos de su boca. Que los dichos de su boca salgan a través de mi boca, Padre. Que no vaya a ser pensamiento mío, por favor, sino solamente su palabra, mi Rey. Y por favor, abra los oídos espirituales de todos nosotros. Necesitamos y deseamos escuchar su voz, su consejo, su palabra, mi Rey. Le suplicamos todas estas cosas, Padre, por los méritos de aquel que murió en la cruz, Señor, y derramó su sangre, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, vamos entonces en este momento, aquí con la ayuda de nuestro Padre, a comenzar. Vamos a comenzar en este momento nuestro estudio. Y hoy vamos a estar estudiando la Parashá Bo. Y la Parashá Bo quiere decir cuando entres o entra. Cuando entres o entra. Así es de que la Parashá de la porción, la Parashá de esta semana, está desde Shemot o Éxodo, capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. La Haftará está en el libro de Jeremías, capítulo 46, versículos del 13 al 28.
y también Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 34. Así es de que vamos entonces a entrar. Hay unos versículos de la parashá de la semana que recién terminamos, la semana pasada, unos versículos de la parashá de Vayera, o Él apareció, que quiero empezar a tomar para entrar al estudio en este momento. Algunos puntos que yo sentí que es lo que debemos de resaltar en este estudio, y quizás lo voy a repetir a través de que vayamos navegando, estudiando la palabra, es que fíjese que algunas veces erróneamente nosotros no hemos aprendido la diferencia entre Egipto y el desierto. No hemos hecho, quizás algunos de nosotros, la diferencia, no la hemos entendido, no la hemos estudiado, que hay una diferencia entre decir Egipto y el desierto. Muchas veces yo misma, antes de no tener esto claro, pues yo también repetía, ¿verdad? Egipto, el desierto, y era como la misma cosa. Pero hay de desiertos a desiertos. Egipto hay uno, pero hay de desiertos a desiertos. Entonces hoy, a través de esta enseñanza, vamos a estar también viendo la diferencia de ese desierto donde el Eterno permite que el pueblo de Israel vaya. Entonces, vamos a comenzar solo leyendo algunos versículos. Si usted, yo siempre les digo, tengan su Biblia, tengan una libreta, tengan un bolígrafo, tengan siempre un marcador para que usted vaya poniendo ahí en su Biblia versículos que resalten a sus ojos. Pero vamos a empezar entonces en el capítulo 8 de la parashá pasada. Vamos a ir a Éxodo, Shemot, capítulo 8, y quiero que leamos el versículo 25 al 27, ¿ok? Para poder entender qué es lo que vamos a estudiar. Dice así, Éxodo 8, del 25 al 27. Shemot, así se dice en hebreo Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Adonai nuestro Dios la abominación de los egipcios delante de ellos. ¿No nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos... Dice, y ofreceremos sacrificios a Adonai, nuestro Elohim, como él nos dirá. Ok, en estas parashás lo que hemos estado estudiando es las plagas, ¿verdad? Nosotros ahí en nuestro canal de YouTube tenemos enseñanzas sobre las plagas. Usted puede ir al canal de Arca de Adonai en YouTube. Y hemos estudiado de que cada plaga representaba un dios egipcio. O sea que el Eterno no dijo, a ver, ¿qué plaga les mando? Y se rascó la cabeza y dijo, aquí tengo un piojo. Ah, pues les vamos a mandar una de piojos. No, no fue al azar, no fue porque sí, había un motivo. Y ese motivo es que cada una de las plagas representaba un dios de los egipcios. En este instante aquí pues ya vamos por la plaga número 4. En el capítulo 8 está la plaga número 2, que es las ranas, la 3, que es los piojos, y la número 4 es la plaga de las moscas. Entonces, en el versículo 25 vemos que Faraón le dice a Moisés, ve y ofrece sacrificio en la tierra. O sea, Faraón le estaba diciendo a Moisés que hiciera el sacrificio, pero allí, en Egipto. Pero mira lo que le dice, ofreced sacrificio a vuestro Dios.
Egipto estaba lleno de dioses, muchas deidades. Pero aquí vemos que Faraón hace la diferencia y le dice, ofrécele a tu Dios sacrificio, pero aquí, en la tierra de Egipto. Y mira la respuesta de Moisés. El versículo 26 le dice, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Adonai, nuestro Elohim, la abominación de los egipcios. Moisés no quería mezclar lo santo con lo profano. No quería, porque él sabía que el Eterno no le gusta mezclar lo santo con lo profano. Y entonces, pero también, ¿verdad? Pudiera haber sido varios motivos, no solamente ese, pero eso es lo que yo les quiero recalcar por motivo de lo que vamos a estar estudiando aquí. Y entonces, en el versículo 27, le dice Moisés a Faraón, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Adonai, nuestro Elohim, como él nos dirá. Entonces, ¿se acuerda lo que le dije al principio? En esta parashá vamos o a aprender o a hacer un recordatorio. La corrección, que no podemos siempre decir Egipto y el desierto como que si siempre fueran una misma cosa. Ya no podemos. Estamos viendo en la escritura que hay una diferencia, una separación de Egipto. El faraón le dice a Moisés, sacrifiquen aquí en Egipto. Moisés le dice, no, aquí no. Vamos a caminar 3 días. O sea, en 3 días, él sabía que iban a salir de Egipto. Y allá, después de camino de 3 días, en el desierto, sacrificaremos y ofreceremos los sacrificios para Adonai, nuestro Elohim. Eso, recordemos, hermanos, que en la Biblia muchas cosas no son literales. En esto aquí es 3 días. Dice 3 días, pero yo pensaba, ¿será que esto también está conectado con los 3 años y medio que al final de los tiempos, ustedes y yo, el Padre nos va a llevar al desierto? Y ese desierto no es Egipto. Él nos llevará al desierto si estamos con vida, por 3 años y medio, ¿ok? Recordemos que son 7 años en total, 3 años y medio todo bien, 3 años y medio todo muy difícil. Y allí en el desierto, hermanos, yo espero en el Padre que podamos escuchar en este momento que cuando estemos en el desierto no es algo malo, es algo bueno, porque el Padre será nuestro proveedor. Y ahí en el desierto vamos a ofrecer alabanza, adoración. Y el Padre en ese momento nos va a sostener como sostuvo al pueblo de Israel. Entonces, no es lo mismo Egipto y el desierto, ¿ok? Entonces aquí dice que iban a caminar 3 días y ahí en el desierto iban a ofrecer ellos sacrificio al Eterno. No lo quisieron hacer en Egipto. No quisieron mezclar, porque Egipto sí representa pecado, desobediencia, profano. Egipto sí representa todas esas cosas, pecado, pero el desierto no. Así es que ya no lo mezclemos más. Vamos ahora a ver otro par de puntos más que resaltaban mientras yo me preparaba para hoy en el capítulo 9. Versículos del 4 al 6. Ahí mismo, Éxodo 9 del 4 al 6 dice, y Adonai hará separación, hablando de separar. Egipto y el desierto hay que separarlo, no es lo mismo. Y Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto.
de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Y Adonai fijó plazo diciendo, mañana hará Adonai esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Adonai hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Para todos aquellos amigos o hermanos que todavía están teniendo un problema, una confusión, un malentendimiento, porque por 2000 años venimos arrastrando algunas enseñanzas equivocadas y bastante equivocadas. Fíjese que quien nosotros somos, nuestra identidad, tenemos que ya tenerla bien clara, hermanos, porque hemos hablado, oh sí, el Señor nos sacó de Egipto, hasta hay canciones, en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí, en Egipto esclavo fui del vil faraón. Y luego decimos, libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre. Ok, ¿libre de qué? De Egipto. Está en la Biblia, tenemos alabanzas, pero con la ayuda de nuestro Abba, vamos entonces a entender nuestra identidad, porque nos han mentido no a propósito, han sido enseñanzas malas que tenemos que clarificar. Dice el capítulo 9, versículo 4, Adonai hará separación del ganado de Israel y de los egipcios, o sea, hasta de los animales. No podemos mezclar lo santo con lo profano. El Eterno quiere que entendamos que tiene que haber una separación de lo que es Egipto. Pero mire, ¿qué es lo que hay? Hay dos grupos, o Egipto o Israel. Entonces, para todos nuestros amigos y hermanos que dicen, no, yo no soy israelita, entonces, o es Egipto, o es egipcio, o es israelita, porque son las dos divisiones que hay. Y recordemos que los israelitas son esas 12 tribus, las 12 tribus, y todos los injertados en el olivo. ¿Qué es el olivo? El olivo es Israel. Todos los injertados a través del sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario, somos adoptados, nos adoptaron, somos israelitas. Entonces ahí quería recalcarles estos versículos para nuestros hermanos que ya estamos en las raíces hebreas, que ya estamos en obediencia a la Torah. Estos versículos son claves. Adonai hará separación entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Entonces, si usted todavía no había entendido, le oramos al Padre que hoy sea el día que usted lo entienda. Que su identidad y la nuestra es que somos israelitas. Recordemos, y esto lo hemos repasado por años, bueno, por lo menos con la familia de Arca de Adonai. Todos los judíos son israelitas. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Todos los judíos son israelitas. Pero no todos los israelitas son judíos. ¿Por qué? La tribu de Benjamín no son judíos, son benjaminitas. La tribu de Dan son danitas, son de Dan. La tribu de José son joseítas, por decir de alguna manera. Todos ellos, todas las 12 tribus forman Israel. Es como en su país. Vamos a usar Estados Unidos de Norteamérica. Washington, Texas,
California, Nevada. Cada uno es como quien dice una tribu. Cada estado es una tribu. Y todos los 50 estados, o 51, 52, siempre me confundo, usted me perdona. Todos esos estados, vamos a ponerle tribus. Todos esos 50 o 51, 52 tribus forman Estados Unidos. Entonces, no todos son de Texas. No todos son de Nevada. Algunos son texanos, otros son de Nevada, otros son californianos, pero todos son estadounidenses. Espero que podamos entender ese concepto. Entonces, cuando aquí el Padre está diciendo que Él iba a hacer diferencia entre los animales de los egipcios y los animales de Israel, está hablando de todo el pueblo de Israel. Entonces usted que dice, yo amo al Dios de Israel, yo amo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usted está adoptado, injertado en Israel. Entonces usted y nosotros somos israelitas. Si usted no logra entender que usted es israelita, va a seguir teniendo conflictos grandes para obedecer la Biblia, especialmente la Torá. Porque todo es o Egipto o Israel. No hay nada para nadie más, hermanos. Todos nosotros, los gentiles, que venimos de las naciones, venimos de diferentes países, pero al venir a ser hijos adoptados en Israel, dejamos esa nacionalidad y nuestra nacionalidad primordial es que somos israelitas. Eso es lo que pasa. Pablo le predicaba a los de las naciones, a los gentiles. Por eso usted va a leer, y ustedes los gentiles, pero cuando venimos a Efesios capítulo 2 y a Romanos 9, 10 y 11, entendemos que ustedes y yo fuimos adoptados, injertados en Israel, por ende ya no somos extranjeros de Israel, sino que somos conciudadanos. Ok, espero que haya entendido ese concepto y si no, tenemos muchos videos en YouTube que habla de eso. Entonces, para el propósito de nuestra lección, dice que el Eterno iba a hacer separación entre el ganado de Egipto y el ganado de Israel. Y si usted no es Israel, entonces usted, ¿dónde está su protección? ¿Dónde están las promesas para usted? Eso es lo que quiero que por favor vaya recapacitando. Y dice, de modo que muera de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Si usted continúa negando o todavía no entiende su identidad hebrea, israelita, seguirá teniendo ese conflicto grande. Aquí el Padre dice, nada va a morir de ¿quiénes? ¿De los gentiles? No, de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los que sacó de Egipto? A Israel. Entonces no podemos cantar, libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. No podemos cantar porque seguimos en Egipto. En Egipto esclavo fui. ¿Cómo se les llama a los que dejaron de ser esclavos en Egipto? Israel, hebreos. No dice gentiles por ningún lado. Entonces es muy clave que estos conceptos los entendamos. Entonces dice que el versículo 5, y Adonai fijó plazo diciendo, mañana hará Adonai esto en la tierra. Versículo 6. Al día siguiente Adonai hizo aquello y murió todo el ganado egipcio. ¿Quién murió? El
el ganado de los egipcios. Y si usted como creyente en Jesús, en Cristo, en Jesucristo, usted dice, a mí el Padre me sacó de Egipto, yo creo que el Padre lo ha sacado de Egipto, pero está, con todo respeto, yo le digo, y con todo mi amor, está a medio camino. Porque yo sé que los hermanos aman al Señor Jesús, le sirven, oran, ayunan, lo buscan, se congregan, no, pues tratan, ¿verdad? De no mentir, no robar, no matar. Entonces están a mitad de camino entre Egipto y ese hermoso desierto donde el Padre lleva a Israel. Entonces, aquí hay una diferencia entre lo que es Egipto e Israel, y aquí es donde comienza todo, en el principio del libro, hermanos. Vamos a seguir entonces adelante. Espero que estemos entendiendo ese concepto tan básico que aún hasta los animales el Padre dijo, no hay que separar el ganado de Egipto y el de Israel. Entonces usted que está a mitad de camino, que todavía está con un poquito de Egipto en usted, ¿qué es egipcio? ¿Qué es Egipto? Aquel que no obedece la voz de Dios, aquel que no obedece las palabras de Dios, del Santo de Israel, aquel que no obedece al Elohim de Israel, aquel que no obedece los mandamientos del Elohim de Israel. Algunos sí y algunos no. Está a mitad de camino, ya está a punto de salir. Así es que un empujoncito más y usted ya va para afuera de Egipto en el nombre poderoso de Yeshua. Seguimos adelante. Vamos a ver otros versículos. Estoy entresacando versículos por el propósito de nuestro estudio. Versículos del 13 al 16. Dice, de ahí mismo, Éxodo 9, Shemot 9, versículos del 13 al 16. Entonces Adonai dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yud-Hei Vav-Hei, el Elohim de los hebreos dice. Esa es otra palabra que no la hemos entendido y por ende pues nos cuesta. Yo sé que hay veces cuestan algunas cosas de entender por tantos años de teología mezclada con el Elohim de Israel y Egipto. Aquí dice el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos. ¿Qué quiere decir hebreo? Abraham fue el primer hebreo, porque Abraham dejó de ser gentil. Abraham era gentil. Abraham era gentil. Pero cuando decide, oiga bien, cuando decide obedecer los dichos de la boca del Dios de Israel, cuando decide obedecer las palabras del Dios de Israel, Abraham deja de ser un gentil para convertirse en el primer hebreo. Él cruzó. No se quedó en Egipto, no se quedó siendo gentil, él cruzó. Entonces por eso es importante que entendamos hebreos, israelitas, pero no más decir yo soy un gentil, no, éramos. Y que las promesas del Dios de Israel y responsabilidades son para sus hijos, y sus hijos son llamados hebreos o hijos de Israel y más nada. Usted y yo como Abraham éramos gentiles, mas ya no lo somos. Entonces tenemos que obedecer al Dios de los hebreos, al Dios de Israel. Siempre también he dicho, si mi papá es israelita, Dios de Israel es mi papá. Y si él es israelita y yo soy su hija, pues yo soy israelita. No puedo negarme a obedecer la bendita Torá. Entonces dice, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mire usted, están en Egipto, está lo de las plagas y está ahí la lucha de Moisés y su hermano Aarón con Faraón. Y el Eterno dice, dile a Faraón, el Dios de los hebreos,
Yo quisiera que usted me diga si hay un versículo donde diga el Dios de los gentiles. O es el Dios de Israel, que nos convierte en israelitas, si Él es nuestro Dios, o es el Dios de los hebreos, que nos convierte en hebreos como Abraham. De nacimiento gentiles, pero por decidir obedecer al Santo de Israel, hebreos. Deja ir a mi pueblo, dice a mi pueblo. O sea, que quien va a salir de Egipto totalmente, solo, única, exclusivamente, son los hijos del Dios de los hebreos. Eso dice la palabra, esa no es mi opinión, eso dice aquí. Deja ir a mi pueblo. Si somos su pueblo, salimos completamente de Egipto. No un poquito, no parcial, no a medias, completamente. Dice mi pueblo, el Dios de los hebreos dice, deja ir a mi pueblo. Así es que con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda de nuestro Abacadosh bendito, por su amor y su misericordia, salgamos de ese Egipto y entremos, hermanos, al Dios de los pactos, al Dios de las promesas, que es Yud-Hei Vav-Hei, el Santo de Israel. Deja ir a mi pueblo. Dice, porque yo enviaré otra vez todas mis plagas a tu corazón. No las mandó el diablo. No las mandó el diablo. Dice, yo enviaré todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Aleluya. Él es el que da vista y el que hace los ciegos. Él es el que hace que usted y yo podamos escuchar, pero Él también hace los sordos. Él hace que usted y yo podamos hablar, pero también es el que hace al que no habla. Y Él sabe por qué y para qué. Y ahí está lo que se llama fe, emuná. Nosotros no le servimos y no le amamos porque todo vaya bien de acuerdo a nuestro entendimiento, sino que no importa las circunstancias que vivamos, Él es nuestro Elohim y nosotros le amamos a Él. Dice, yo enviaré mis plagas sobre ti, sobre tu pueblo, para que vean en toda la tierra que no hay Elohim como yo. Quiere decir que con los tiempos que estamos viviendo pueden venir muchas cosas. Muchas cosas, hay tantas especulaciones. Yo no sé qué es lo que viene, solo el Eterno sabe. Podemos tener una idea por la Biblia, porque todo es lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol, se vuelve a cumplir, se vuelve a pasar todo. Eso lo entendemos un poquito, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo todos. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que todo, aún lo que usted y yo miremos como una situación difícil y que literalmente puede ser difícil. Mi esposo y yo acabamos de salir de estar muy enfermos, fue una situación difícil. Yo no me estaba carcajeando, matándome de la risa, no. Estaba, Padre, ayúdame porque me siento mal. Pero todo lo permite el Padre con un propósito. Y el propósito aquí era que toda la tierra mirara y se diera cuenta toda la tierra que no hay Elohim como el Elohim de Israel. Aleluya. Dice versículo 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Ese era el motivo. Él quería mostrar que él, como él, no había ningún otro. Versículo 16 dice, y a la verdad yo te he puesto. Oiga bien, yo te he puesto para mostrar en ti. Le está hablando al faraón. Que Moisés le dijera a Faraón esas palabras. Yo te he puesto a ti para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que todavía tú sientes que te ata a estar casi afuera de Egipto, pero que no sales completamente de Egipto? ¿Qué es lo que te detiene para no salir? Dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado,
cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta el día de hoy. Y versículo 19 dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Hermanos, estamos viendo cómo el Padre insiste una y otra vez con Faraón. Una y otra vez con Faraón, pero no querían escuchar. Versículo 20 dice, de los siervos de Faraón, clave, de los siervos de Faraón, el que tuvo, oiga bien, el que tuvo temor de la palabra de Yud-Heh Vav-Heh, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Adonai, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Mire, es que las porciones que estudiamos están llenas de mensajes para ayer, para hoy y para el futuro. El Eterno envía un mensaje que va a venir granizo. Pero dice el versículo 20 que de los siervos de Faraón, ahí estábamos usted y yo en Egipto sirviendo a Faraón. Pero ¿qué sucede? Que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor, ¿de qué? De la palabra de Yud-Heh Vav-Heh. Eso marca la diferencia como Abraham. Abraham podemos decir también Goyim, de las naciones, Egipto, como usted le quiera llamar, gentil. Pero él, ¿qué lo hizo el primer hebreo? Que él también obedeció las palabras de la boca del Santo de Israel. Él obedeció. Y aún aquí, en esto que estamos estudiando, habían siervos de Faraón, como usted y yo, que tuvieron temor de la palabra del Eterno. ¿Y qué significa tener temor de la palabra del Eterno? Obediencia. Temor es obediencia. Eso es. Y dice que de todos los criados de Faraón que tuvieron temor de la palabra del Eterno. Dice, ellos hicieron huir sus criados y su ganado a casa, no los dejaron en el campo. Porque si Adonai dijo, si los dejas en el campo van a morir, allí comienzan también siervos de Faraón, gente esclavizada en Egipto, a hacer un cruce. Faraón dice esto, pero el Dios de Israel dice de esto. Yo voy a obedecer al Dios de Israel. Y aunque eran esclavos de Faraón, el Padre tuvo misericordia de ellos, de la misma manera que ha tenido misericordia de usted y de mí, que siendo nosotros siervos de Faraón, esclavos en Egipto, al nosotros venir a la obediencia, hermanos, es que hemos confundido la salvación y la obediencia. Y también lo hemos repetido tantas veces, la salvación es por gracia. Le obedecemos porque Él nos ordena que le obedezcamos a todos los que ya nos salvó. Y esto que estamos estudiando es un recordatorio más. El Eterno no le dice aquí al pueblo de Israel, vení a obedecer mis leyes para yo liberarte de Egipto. No, primero los salva de Egipto y luego le da su ley, su Torah, bendita Torah. Aleluya. Y entonces dice que todo aquel que no puso en su corazón la palabra del Eterno, eso no le obedeció. Hoy en este día el Padre le habla a usted y a mí. ¿Qué es lo que marca en realidad la diferencia de decir yo obedezco la palabra de Dios y de los que no la obedecen? Que el que obedece la palabra de Dios, pues la obedece. Toda la palabra es inspirada por Elohim. Es útil para enseñar y corregir. Para enseñar y para corregir. Entonces, del mismo pueblo de Egipto, de los mismos siervos de Faraón, empezaron algunos, lo que dice el Dios de Israel hay que obedecer. Y aunque eran egipcios,
salen de allí. Vamos a ir caminando un poquito más adelante en esto. Vamos a leer el versículo 26 también de ahí mismo. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Volvemos a ver lo mismo, hermanitos, amigos, hermanos. Solamente donde estaban, no dice los gentiles, sino que dice los hijos de Israel, solo allí no hubo granizo. ¿Es usted uno de los hijos de Israel? Porque si usted es un hijo del Dios de Israel, usted tiene que obedecer al Dios de Israel. No a pastores que predican en contra de las palabras de la boca del Dios de Israel. Y eso marca diferencia, hermanos. Solamente donde estaban los hijos de Israel no cayó granizo. ¡Wow! Esto es para tener en mente cuál es nuestra identidad. O egipcios o hijos de Israel. O egipcios o hebreos. No hay otro grupo. No hay otro grupo. Bueno, por ahí hay uno que ya vamos a ir más adelantito. Versículo 27. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Adonai es justo y yo y mi pueblo impíos. Mire las palabras de Faraón. Dice, he pecado. ¿Sabe usted por qué Faraón dice en el versículo 27 he pecado? Se lo voy a decir en otra traducción. He desobedecido lo que el Dios de Israel dijo. He desobedecido los dichos de la boca del Dios de Israel. He desobedecido la ley del Dios de Israel. He desobedecido las instrucciones. ¿Cuál fue la instrucción? Va a caer granizo, deja ir a mi pueblo. Esa fue la instrucción. ¿Sabe cómo se le llama instrucción en hebreo? Torá. Esa fue la Torá, esa fue la instrucción, esa fue la ley. Esos fueron los dichos de la boca de Dios. Deja ir a mi pueblo, va a caer granizo. Por eso Faraón dice, he pecado. ¿Por qué? Porque él no obedeció la Torá, no obedeció la instrucción, no hizo caso, no obedeció. Eso es pecado. Y lo dice allá Primera de Juan, también capítulo 3. Pecado es violar la Torá. ¿Qué es Torá? Las instrucciones de Dios, las órdenes del Santo de Israel. Espero que todo esto esté haciendo un clic en su cabecita, así como lo ha hecho en la nuestra. Capítulo 10, versículo 3. Dice, capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Adonai, el Dios de los hebreos, ha hablado así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Dios de los hebreos, el Dios de Israel y su pueblo. Entonces, si usted dice, yo soy del pueblo de Dios, entonces usted es hebreo israelita. Porque no hay otro grupo. Hebreo, israelita, judíos, solo el Padre sabrá de qué tribu, si es que somos de alguna tribu o solo adoptados. Yo lo digo, yo soy una grabadora y repito porque mi deseo es que usted lo entienda. Deja ir a mi pueblo. ¿Quién lo dijo? El Dios de los hebreos. El Dios de Israel. Su identidad es o hebrea israelita o egipcia, gentil, de las naciones, goyim. Hay que hacer la diferencia. Y dice que él a su pueblo lo quiere liberar para que le sirvan. ¿Y qué es servir al Dios de Israel? Obedecer su Torá, celebrar sus Moadim, todas las convocaciones sagradas, Pesach, que ahorita mismo vamos a entrar aquí ya, panes sin levadura, Matzot, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur. Son 7.
y obedecer todo lo que Él nos ha ordenado que tenemos que hacer. Luego dice aquí en el versículo 9, siempre hay capítulo 10, versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Porque no está preguntando, lo está diciendo. Con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Adonai. ¡Wow! Si usted es un hijo del Dios de Israel, aquí usted tiene otra clave demasiado grande e importante. Me llama la atención en el versículo 9 que Moisés responde y le dice: vamos a ir con nuestros niños. Es lo primero que menciona. Y yo le voy a decir algo, hermano, hermana, amigo y amiga, que usted ama al Dios de Israel. Estemos orando por nuestros niños. Hay niños alrededor del mundo, todos esos niños desaparecidos, todos esos niños que han sido raptados. Hubo un rapto, porque rapto es cuando se lo llevan a uno en contra de su voluntad. Por eso Yeshua no viene a raptar a nadie, porque raptar es que se lo lleven en contra de la voluntad de uno. Él va a venir a arrebatarnos, a arrebatar lo que es de Él, pero no a raptar. Eso no existe en la Biblia, esa palabra. Pero aquí fíjese lo que dice. Hemos de ir con nuestros niños. Fue lo primero que Moisés mencionó y a mí me toca el corazón, porque en este tiempo, en el 2021, todo lo que estamos viviendo, hermanos, tiene que ver con la pedofilia, tiene que ver con los abortos, tiene que ver con el sacrificio de niños, con todos esos niños que han raptado, secuestrados, que están perdidos en todo el mundo. Hermanos, lo primero que Moisés dijo es los niños. No olvidemos de mencionar: Padre, guarda y protege a nuestros niños y por favor haz justicia para todos esos niños que todavía están desaparecidos. Hay desde los años 70, esto comenzó más fuerte, la desaparición de niños. Y Moisés lo primero que menciona es: los niños vienen con nosotros. Usted y yo tenemos la responsabilidad de proteger y clamarle al Dios de Israel por justicia para todos esos niños que están en este momento en túneles, para todos esos niños, que esos pedófilos, esa isla, que usted ya sabe de lo que le hablo. Usted ya sabe lo que le han hecho a esos niños. Muchos en el gobierno, pedófilos, malvados, que han raptado a los niños y los tienen escondidos. Como casa de Israel, usted y yo debemos de orar y clamarle al Padre que se haga justicia para todos esos miles de docenas de niños que todavía siguen en esos túneles y en esos lugares siendo abusados sexualmente y de muchas otras maneras. Eso venía a mi mente mientras leí que lo primero que Moisés dijo: los niños vienen con nosotros. Oremos por ellos. Y luego después, al final del versículo, le dice Moisés: porque es nuestra fiesta solemne. Porque es nuestra fiesta solemne. Nuestra. ¿De qué fiesta estaban hablando? De Pesaj, de Pascua. Por eso usted, que ama al Dios de Israel, por favor, suelte la Semana Santa, suelte el Domingo de Ramos y Domingo de por aquí, Viernes Santo, suelte todo eso. Eso no existe en la palabra. Lo que sí existe como orden es que el pueblo hebreo, el pueblo del Dios de Israel, el pueblo que era gentil, goyim de las naciones y ahora es un hebreo como usted y como yo, como Abraham, vengamos a celebrar Pascua. Eso sí es bíblico. Suelte todo lo demás. Suéltelo, déjelo ir. Estamos viviendo tiempos difíciles, claves. O nos quedamos en Egipto, o a medio camino en Egipto, o somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se llama los hijos de Israel, porque la boca del Eterno en toda la Biblia dice los hijos de Israel. No hay otro término. Por favor. Luego dice: es nuestra fiesta. Con celo
debemos de guardar la fiesta de Pesaj, que es la fiesta de la liberación de Egipto. Seguimos adelante porque el tiempo va avanzando. Vamos ahora allí en el mismo capítulo 10. En el versículo 22 y 23. Me voy saltando por cosa de tiempo. Dice el versículo 22. Ya ahí ya vamos en la plaga número 9, que es la plaga de las tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Quiénes tenían luz? Los hijos de Israel. Mira, hermanos, ya a estas alturas, con todo lo que estudiamos, o sea, el Eterno no nos va a quebrar la mano para que le obedezcamos. O somos de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los que salieron de Egipto. A ese pueblo que salió de Egipto se le llama los hijos de Israel. O estamos con Faraón en Egipto, o estamos con el Dios de Israel y somos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yeshua es la luz del mundo. La Torá, que dice el Salmo 119, usted lo ha leído. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Y Yeshua es la Torá viviente, la Torá hecha carne. Había luz en la casa de los hijos de Israel. No dice en los que están en Egipto. Solo los hijos de Israel. ¿Cuál es su identidad? Mire, usted y yo no somos ni evangélicos, ni pentecostales, ni cristianos. No, hermanos. Somos los hijos del Dios de Israel. Eso es todo. Todo lo demás no existe. ¿A dónde dice ahora estaba la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, la iglesia adventista, la iglesia cuadrangular? ¿A dónde? ¿Hijos de Israel o Egipto? ¿Hebreos o Egipto? Usted y yo decidimos. Quiere el Padre que este mensaje esté penetrando como una espada de doble filo en su alma, mente y corazón. Porque usted es el que tiene que tomar esa decisión. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dice el versículo 22 y 23. Egipto en oscuras. Egipto en oscuras. Israel con la luz. Israel con la luz. Egipto en oscuras. Israel con la Torá. Egipto no podían ver. Es tiempo de escoger. Vamos ahora rapidito a saltarnos al capítulo 12. Vamos avanzando. Capítulo 12 de Shemot, de Éxodo. Y ahí es donde se establece la Pascua. Fíjese bien, versículo 1. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿A dónde les habló? Estando en Egipto. Mira qué buen Dios. Por eso la salvación es por gracia. Estaban en Egipto. Y allí primero los salvó y después les dio la ley. No es que nosotros obedecemos la ley para ser salvos. Eso no tiene sentido. Por eso Pablo dijo, por gracia somos salvos. Aquí no se les había dado la ley. Primero los salvó. Y después que los salvó, les dijo, ustedes ahora son míos, son mis hijos, son mi propiedad, yo soy su padre, yo soy el Dios de Israel. Entonces por eso ustedes son ahora mis hijos y ustedes les van a llamar los hijos de Israel porque son los hijos del Dios de Israel y yo los saqué de Egipto para que usted me sirva, para que usted me obedezca, para que usted haga lo que yo le digo. Porque yo le voy a decir a usted que es un hijo de Israel lo que tiene que hacer para que sea separado. Porque a mí no me van a mezclar Egipto con lo santo. A mí no me van a mezclar lo profano con lo santo. Yo soy Kadosh, yo soy santo, yo soy separado. Y como ustedes son mis hijos, tienen que vivir Kadosh separados en el mundo, pero no haciendo las cosas de Egipto. Este mundo es Egipto. Y aquí en Egipto, aquí en el mundo, está Egipto. Y aunque vivimos en Egipto, no somos de Egipto y tenemos que dejar de hacer todo lo egipcio, Semana Santa, Navidad y todo lo demás que no es ordenado por el Dios de Israel.
Estos son los tiempos donde todo se está definiendo. Todo. ¿Ok? Le habló, dice, el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Versículo 2. Para los que nos llaman locos, ¿ok? Para los que nos llaman judíos, que nos llaman judaizantes, judíos, apóstatas y no sé cuántos nombres más. Usted hoy al leer este versículo junto con nosotros, usted sabrá. Pero mire la orden del Dios de Israel para los hijos del Dios de Israel. No para egipcios, para los hijos del Dios de Israel. Versículo 2. Éxodo 12:2. Este os será principio de los meses. Para vosotros, ¿para quiénes? Para los hijos del Dios de Israel. Para ustedes, este es el primero de los meses del año. Por eso nosotros no celebramos enero 1. Por eso nosotros no decimos feliz año nuevo, Happy New Year el 1 de enero, porque eso no es para nosotros, eso es para Egipto. Porque el pueblo está dividido en dos. Los hijos del Dios de Israel, los hijos del Dios de los hebreos es un grupo y el otro es Egipto. Aquí clarito dice para ustedes, para los hijos del Dios de Israel, el principio de año no dice es el 1 de enero. Dice es el mes de Nisan. ¿Y qué fecha era esa? Se estaba marcando, se estaba celebrando que el Eterno estaba sacando a sus hijos, a su pueblo que habían vivido en Egipto, pero ahora se los lleva, los saca de Egipto para llevarlos al desierto, para en el desierto darle su Torá, darle la ley, que era lo que los iba a mantener separados en santidad, para después llevarlos a la tierra prometida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el principio de los meses para ustedes. El Dios Janus de enero, el que tiene dos caras, un Dios para adelante, una cara para adelante y la otra para atrás. Eso es lo que celebra Egipto. Y a nosotros nos enseñaron a celebrarlo. Si bien es cierto que dependemos de este calendario gregoriano porque vivimos en Egipto, eso no es, usted y yo no tenemos que andar diciendo Happy New Year, feliz año nuevo. ¿Qué feliz año nuevo ni que nada? El principio del año para los hijos del Dios de Israel es cuando salen de Egipto, y eso es en el mes de Nisan o Abib en el calendario bíblico, en el calendario de Dios. Y estamos a punto de entrar a ese mes. Ahorita estamos en el mes de Shevat. Después del mes de Shevat viene Adar. Y después de Adar viene Nisan. Estamos nosotros terminando el año. Egipto está en año nuevo. Egipto está en año nuevo. Enero. Los hijos de Israel estamos por terminar nuestro año. Mes de Shevat. Después Adar. Y después viene Nisan. Y ahí sí decimos Rosh Hashanah, año nuevo, cabeza de año. Y hay varios cabezas de años en la Biblia, pero el principal por el que me quiero enfocar es este. Así es que por favor, yo le suplico, suelte a Egipto, salga de Egipto y entre a todo lo que el Dios de Israel ordena para sus hijos. Dice, para ustedes este mes, ahorita que los estoy sacando de Egipto, vamos a celebrarlo. Y le vamos a llamar principio del año para ustedes, mis hijos. Y luego viene y hay una serie de instrucciones. Usted puede visitar nuestro canal de YouTube. Usted ahí puede encontrar muchas enseñanzas que le pueden ayudar a comprender todo lo que se hace en Pesaj, en la Pascua. ¿Ok? Y entonces hay varias fechas. El versículo 3 habla del 10 de Nisan. El versículo 6 habla del 14 de Nisan. Entre las 2 tardes tenían que morir el cordero. Sabemos que ese cordero representa a Yeshua HaMashiach. Y luego dice el versículo 8. Ahí ustedes van a comer, pero panes sin levadura. Van a comer hierbas amargas. Fíjese, es que de verdad a lo bueno le hemos llamado malo por 2000 años y a lo malo le hemos llamado bueno. ¿Por qué digo eso?
A la Semana Santa nos la metieron y, ay, sí, Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa. Y eso no es bíblico. Y no coma carne en Semana Santa. Fíjese que el primer fíjese, Egipto y los hijos de Israel. Lo primero que Dios ordena es que tenemos que comer carne. ¿Qué es cordero? Carne. ¿Qué es lo que nos enseñaron en Egipto? No coma carne. Pues entonces, hermanos, tenemos que despertar y salir de Egipto. Egipto dice, no coma carne en Semana Santa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y el Dios de la Biblia dice, ustedes van a comer carne. Y cuando nos ven comiendo carne, con panes sin levaduras y hierbas amargas, de acuerdo a lo que dice el versículo 8, nos dicen judaizantes. ¿A dónde dice que esto es para los judíos? ¿A dónde dice que esto es para los judíos? Dice que es para los hijos del Dios de Israel. Para los hijos del Dios de Israel. Y el versículo 11 al final dice, es la Pascua de Jehová, dice la Reina Valera. O sea, es Pesaj de Yud Hei Vav Hei. No dice de los judíos. Y esta es una orden. Orden. No es si quiero, si entiendo, no, es una orden. Imagínense, este pueblo venía saliendo de estar 430 años en Egipto y se le da esta orden y ellos no dijeron, no entiendo y como no entiendo no lo voy a hacer. No, vamos, o hagan caso, hagan caso. Yo soy el Dios de Israel, ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, ustedes van a hacer las cosas diferentes. Ustedes van a celebrar la Pascua Pesaj porque es de Yud Hei Vav Hei. Versículo 14, mira lo que dice. Este día les será en memoria y lo van a celebrar como fiesta solemne. Lo van a celebrar como fiesta solemne para Yud Hei Vav Hei. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Egipto, o hijos de Faraón, o hijos del Dios de Israel, obedeciendo al Faraón, obedeciendo al Santo de Israel. Usted y yo decidimos, o en el medio, porque podemos estar en el medio. Muchos están tristemente en el medio entre Egipto y el desierto. Le tienen miedo al desierto porque en el desierto es donde se nos da la ley. En el desierto es donde se nos da la Torá. En el desierto y preferimos quedarnos a mitad de camino entre Egipto y el desierto con tal de no obedecer la ley que nos enseñaron que nos hacía judaizantes. Familia, amigos, hermanos, mi oración, mi pasión, mi clamor, mi dolor, mis lágrimas, es para que todo el pueblo que ama al Santo de Israel no se quede entre Egipto y el desierto. No le tengamos miedo al desierto. En el desierto es donde se nos da el maná. En el desierto es donde sale el agua de la roca. Aleluya. En el desierto es donde podemos escuchar la voz de Dios, como el pueblo escuchó cuando se fue dada los mandamientos, la bendita Torá. En el desierto se nos entrena para ser hijos obedientes del Santo de Israel. No nos quedemos a mitad de camino y sin cruzar ese desierto no podemos entrar a la tierra prometida para ser la esposa, para casarnos con nuestro novio. Fíjese, es que nos enseñaron muchas cosas mal, muchas muy bien y otras muy mal. Es necesario, familia, es necesario que pongamos atención a lo que estamos leyendo. Ahí se nos da la orden. 7 días van a comer panes sin levadura. Ay, ya están judaizando, sacando la levadura. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso la Biblia? Es una orden para los hijos de Israel. Versículo 17. Sigo en el capítulo 12. Versículo 17 dice, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura. Y mire que el Eterno, que no tiene que decirnos por qué, no tiene que decirnos por qué, Él nos da un por qué. Versículo 17. Éxodo 12, 17. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día
saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ahora sí entremos al contexto. Egipto significa y simboliza el pecado. La levadura, ¿qué significa la levadura? Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué simboliza la levadura? El pecado. ¿Qué simboliza Egipto? En pecado. ¿Qué dijo el Eterno? Ustedes van a comer panes sin levadura por 7 días. Porque en este día es que yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Los saqué de la levadura, los saqué del pecado, de la esclavitud de Faraón. Yo los saqué. Y por eso les ordeno que coman 7 días, para que se acuerden. Comiendo ese pan sin levadura, ustedes no tienen que tener levadura en su casa. ¿Y cuál es la casa donde él habita? Nuestro ser, nuestro cuerpo, es donde él habita. Son no solamente de las 4 paredes, pero de nosotros. Dice, por tanto, guarda, mira bien lo que, esto sí lo dice Dios, la boca del Santo de Israel. Esto no es teología, esto no es religión, esto no es denominación cristiana, católica, mormona. Esto no es nada, esto es la boca de Dios. Esto es la boca de Dios. Dice, por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Marcando que nos sacó de Egipto. En Egipto esclavo fui, sí o sí. En Egipto esclavo fui del vil Faraón. Libre, él nos hizo libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cántelo. Cántelo, pero ahora con el propósito de decir, hoy sí, se rompe toda cadena que me tenía medio o media atada a Egipto. Por esta palabra de Éxodo 12, se rompe esa cadena que me tenía todavía en medio de Egipto y en medio de ese desierto donde se me va a dar la Torá que me purifica y me hace santo. Se rompe toda cadena. Por los méritos de Yeshua, aleluya, aleluya, aleluya. Eso es Pesaj. ¿A dónde dice Semana Santa, pues? No lo dice, amada familia. Por favor, salgan de ahí, salgan del medio Egipto. Dice el 18, en el mes primero comeréis panes sin levadura, desde el día 14 hasta el día 21. Por 7 días no va a haber levadura en su casa. Mire lo que dice el versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero. ¿Usted se acuerda de lo que hicieron los siervos de Faraón? Dijeron, no, viene el granizo, yo voy a escuchar al Dios de Israel. Eso ya al obedecer los saca de Egipto y los hace hijos del Dios de Israel. Por eso aquí en el capítulo 12, versículo 19 dice, el extranjero como el natural del país será cortado de la congregación de Israel. No tenemos que ser judíos o de la tribu de Dan o de la tribu de alguno, fuimos adoptados. Esto es para el natural y para el extranjero. Dice que el que no obedezca va a ser cortado de la congregación de Israel. ¿Quién es la congregación de Israel? Los hijos del Dios de Israel. Serán cortados. Y ahí nos tenían a nosotros. Ahí nos tenían a nosotros, hermanos, por favor. Que el Santo de Israel nos saque a nosotros de toda confusión que hemos tenido en nuestra mente. Por cosa de tiempo, vámonos al versículo 31, 12:31. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Adonai como habéis dicho. Fíjese bien, estas son las mismas palabras de Faraón. Por favor. Vamos a leer el versículo 30 para entrar en el contexto bien. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto
porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esta es la muerte del primogénito. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón allí, en medio de la noche. Los hizo llamar y les dijo, salgan. El mismo Faraón. Primero Dios dando la orden. Ahora Faraón se hastía de los hijos de Israel y le dice a Moisés, sal tú, Moisés, andate vos, Moisés, andate vos, Aarón, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Yud-Hei Vav-Hei. Palabras mismas de Faraón, donde está diciendo, salgan ustedes, Moisés y Aarón, y que se vayan de Egipto. ¿Quiénes? Todos los hijos de Israel. ¿Quiénes son los que salen de Egipto? Los hijos de Israel. ¿Cuál es su identidad? Gentil. Que el Eterno le abra su entendimiento a través del Espíritu Santo. Porque los únicos que dejan Egipto son los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Entonces todo en la Biblia cuando diga, dile a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel, es para usted y para mí. ¿Y para qué dice el versículo 31? El mismo Faraón se lo repite, para que vayan a servir a su Dios. ¿Para qué hay una persona desde siempre en Egipto, en Grecia? ¿Para qué hay personas siguiendo a un Dios? Para servirle. Entonces usted y yo, al el Padre sacarnos de Egipto, tenemos que obedecerlo y servirlo a Él. Servir a Él. Ese es el propósito, obedecerle y servirle. ¿Por qué cree usted que una vez que entraron a Canaán, Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, a Yud-Hei Vav-Hei? Porque ese es el propósito, obedecer y servir. Obedecer y servir. Versículo 38. Dice el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. También subió. ¿Qué subió en hebreo? Aliyá. ¿Por qué dice subió? Egipto es abajo, Canaán es arriba, Israel. Iban para arriba. Y con ellos, dice, subió grande multitud de toda clase de gentes. No iban solo de las tribus, hermanos. Por eso es importante leer versículo por versículo. Porque de ese montón de gente, de ahí venimos usted y yo. Salvo que por aquí alguno sea judío y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero dice que toda clase de gentes subieron. ¿Por qué? Porque reconocieron que la voz del Dios de Israel hablaba la verdad y ellos decidieron en su corazón hacerle caso, obedecerle. Y entonces dice el versículo, a ver a dónde estoy ahorita, versículo 38. Ok, toda clase de gente. Y luego ya para terminar, versículo 42, para terminar Éxodo 12, porque me queda un poquito más. Si usted se tiene que ir, no importa, después puede continuar porque queda grabado todo esto aquí. Versículo 42 dice, es noche Pesaj, Pascua, no Semana Santa, no Viernes Santo, ni Miércoles Santo, ni Jueves Santo. Eso no existe en ninguna Biblia. Eso no es bíblico. Pero dice esta noche, ¿cuál noche? La noche de Pesaj. Dice, es noche de guardar para Adonai, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Fíjese, la noche de Pesaj es una ordenanza y dice el Señor esa noche, ustedes la van a guardar para Adonai. O sea, no me van a hacer más nada. Ustedes no van a hacer nada en esa noche de Pesaj. Dice, porque en esa noche ustedes la van a guardar para Adonai. ¿Por qué? Por haberlo sacado en esa noche de la tierra de Egipto. Eso es Pesaj. Y cuando lo celebramos, nos dicen judaizantes.
Y estamos obedeciendo lo que el Dios de Israel dice a los hijos del Dios de Israel. Dice, esa noche la van a guardar para él, porque en esa noche él los sacó a ustedes de Egipto. Entonces, si usted va a cantar, en Egipto esclavo, sí, tiene que guardar Pesaj. Porque si usted dice, fui esclavo, quiere decir que ahora es libre. Y si usted es libre para obedecer la Torá, la ley, y para servir al Santo de Israel. Dice, esa noche deben guardarla para Adonai. Versículo 42. En el versículo 42. Esa noche deben guardarla para Adonai todos los hijos de Israel en sus generaciones. Todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hermanos, más claro imposible. Y dice, y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, de Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Yeshua, aleluya. Y dice, después que lo hubiera circuncidado. Circuncidado el corazón para hombres y mujeres, pero también el prepucio de los varones circuncidado. El versículo 46 dice, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de esa casa, ni quebraréis hueso suyo. Ahí está, es Yeshua, ese cordero, por eso a él no le quebraron las piernas. Porque el mandamiento dice, no quebraré hueso suyo. Versículo 47, si usted tiene su Biblia, lea y dice, toda la congregación de Israel lo hará. ¿Quién? La congregación de Israel, no dice el pueblo judío, la congregación de Israel lo hará. Los hijos del Dios de Israel lo tienen que hacer. Versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ve, nosotros no estamos inventando la circuncisión. Es una orden del Eterno, dice, para el extranjero. ¿Por qué dice el extranjero? Porque todo niño judío, israelita, hebreo, nacido en su pueblo, al 8º día es circuncidado ese varoncito. Por eso dice todo extranjero que venga y quiera ser parte del pueblo y quiere celebrar Pesaj, que lo haga. Pero al varón primero le circuncidan su prepucio y luego puede participar de Pesaj. Versículo 49. La misma ley, la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habita entre ustedes. Nosotros que somos extranjeros, adoptados, injertados en el olivo que es Israel. Y luego dice el versículo 50 y 51 que así lo hicieron todos los hijos de Israel. Fíjese, una cosa es repetir lo que nos han dicho y otra cosa estudiar en contexto. Y el capítulo 13 trata de la consagración de los primogénitos. ¿Y quién es el primogénito de los primogénitos? Yeshua HaMashiach. Por eso Yeshua le pertenece al Padre y el primer hijo, dice el Padre, ese es mío. El primer hijo de tanto de hombres como de animales es mío. La primicia. Eso es primicia en contexto. No dar todo el cheque de su sueldo el 1 de enero. No, amigos. No, amigos. No. Esto de que todavía estamos en enero y usted se endeudó porque las primicias, todo el cheque. Eso no es contexto bíblico. Es sacado totalmente fuera de contexto. Y al finalizar, dice aquí que se tenía que habla de la redención del primogénito. Todo esto en la parashá de esta semana. Ahora sí, vámonos a Juan capítulo 12 rapidito para ya ir terminando. Voy rapidito. Juan capítulo 12, versículo 1. Quiero que entendamos. Juan capítulo 12, versículo 1. Desde ahí comenzamos a estudiar todo lo que se lleva a cabo, todos los acontecimientos antes de la crucifixión de Yeshua. ¿Qué dice el versículo 1? 6 días antes de la Pascua. No dice Semana Santa, Viernes Santo, Domingo Santo, Jueves Santo. No. 6 días antes de Pesaj. Vino Yeshua a Betania. ¿Ok? Versículo 12.
Juan 2, solo los quiero meter en el contexto para que salgamos de Semana Santa que no es bíblico. Juan 12:12 dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pascua. Pascua. Habían venido por la Pascua. Pero ya todo estaba planeado que durante Pesaj iban a sacrificar al Cordero de Dios inmolado. ¿Durante qué? ¿La Semana Santa? No. ¿El Viernes Santo? No. Pascua. ¿Ok? Y usted, tenemos ahí en YouTube, usted puede ir a buscar las enseñanzas. Usted escriba ahí enseñanzas de la Pascua. Cuando fue Yeshua crucificado. En nuestro canal de YouTube tenemos todas estas enseñanzas. Por eso voy rapidito en todo esto. Versículo 20. Versículo 20. Estamos en Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Se lo voy a traducir de otra manera. Habían goyim. Goyim, ¿qué quiere decir goyim? Paganos. ¿Qué quiere decir goyim? También, además de paganos, gentiles de las naciones. Habían ciertos griegos de las naciones gentiles, goyim, paganos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea, como Abraham, como usted, como yo, y los siervos de Faraón que hicieron caso, ahora estaban adentro del pacto con el pueblo de Israel. Y aún ellos, que no eran judíos, sino que eran de las naciones, también ya se habían unido al Dios de Israel de la misma manera. ¿Para qué? Para adorar en la fiesta, en otras palabras, para celebrar Pesaj, no Semana Santa, pero para celebrar la santa convocación ordenada por nuestro Padre. Fíjese que todo esto empieza a suceder antes de que, porque son 6 días antes de la Pascua, antes de Pesaj, ¿ok? O sea que eso fue el 9 de Nisan. ¿Cuándo es Pascua? El 14. El 14 de Nisan es cuando muere Yeshua. Entonces cuando dice 6 días antes, era el día 9 de Nisan. 6 días le quedaban de vida a Yeshua. Entonces luego dice en el capítulo 12, versículo 27, Yeshua anuncia que va a morir. Luego también capítulo 13 es donde Yeshua les lava los pies a los discípulos. También allí es donde anuncia que Judá lo va a traicionar. También les dice, está la negación de Pedro, Pedro me vas a negar. En el capítulo 14, Yeshua les dice, yo voy a volver, todo esto son 6 días. 9 de Nisan fue cuando esto comienza. Es necesario entender este calendario, porque él muere el 14 de Nisan en Pascua, no en Viernes Santo. Pascua, en Pesaj. Me llama la atención que entre los dichos de Yeshua, el capítulo 14, versículo 15, Juan 14, 15, dice, o sea, ya ahí está a punto de morir Yeshua, sus últimos días, en Nisan o Abib, así se dice en hebreo. Mira lo que les dice antes de morir, Si me ama, guarda mis mandamientos. ¡Wow! Si me amas, y esto ya fue en el mes de Nisan, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu de verdad. ¿Y qué dice Salmo 119? Tu palabra es la verdad, tu ley es la verdad, tu Torah es la verdad. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, Egipto, no lo puede recibir porque no lo ve. Ciegos, no podían ver, no pueden ver, ni le conocen. Pero ustedes le conocen porque moren ustedes y estarán en ustedes. Pero ¿para quién es esto? Para los hijos de Israel. ¿Ve usted cómo hay que entrar en el contexto? Dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Todavía un poco, no me van a ver. Versículo 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre
dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no el que los oye. Por eso Pablo dijo, no, oidores de la palabra, no. Hasta Satanás le escucha, que el Señor lo reprenda. No oidores, hacedores. El que tiene mi palabra, el que tiene mis mandamientos, mi Torá, y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿A quién va a amar el Padre? Al que obedece los mandamientos. Versículo 22. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Versículo 24. Estoy en el capítulo 14 de Juan. El que no me ama, oiga bien, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, todo esto es Nisan. A punto de celebrar Pesaj, a punto de morir Yeshua el día de Pesaj. Y estas son las últimas recomendaciones, como cuando una persona está moribunda en la cama y llama a su familia, llama a sus amados para decirle sus últimas recomendaciones, palabras. Esto es lo que Yeshua está haciendo. Énfasis una y otra y otra y otra. Guarden las palabras de mi Padre, guarden los mandamientos, guarden la Torá. En otras palabras, guarden la ley. Porque el que lo guarda, ese es el que me ama. Y mis palabras no son mías, son de mi Padre. ¿Y qué es lo que habló el Padre? A través de Moisés, la ley, la Torá. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Claro, él ya se iba a morir. Yo les he venido diciendo estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, pidámosle, por eso yo les digo siempre, oremos al Espíritu Santo para salir de Egipto y de medio Egipto. Porque la mayoría de personas que aman al Eterno con todo su corazón y son sinceros en su amor están entre Egipto y el desierto. No quieren salir al desierto a recibir la Torá. No quieren salir. Están allí por confusión, no porque quieren, sino porque no han entendido. Quiere el Padre abrir su entendimiento. Quiere el Padre abrir su entendimiento. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Bueno, todo ahí les está dando él varias instrucciones. En el capítulo 15 es donde le dice, ¿verdad? Que él es la vid verdadera. Les dice que hay que amarnos los unos a los otros. Mira el versículo 10, Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. No le está diciendo que dejen de hacerlo. Ya que me muera, yo ya los hice y ustedes no los hagan. Dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. Así como yo. Ahí está diciendo el ejemplo. Yo quiero que ustedes guarden los mandamientos como yo, les dijo Yeshua. He guardado los mandamientos de mi Padre. Así es como yo permanezco en ese amor. Estas son las recomendaciones en el mes de Nisan, poquitos días antes de la Pascua. También ahí mismo en el capítulo 15 dice, miren, a ustedes el mundo los va a aborrecer. Los van a aborrecer porque a mí me han aborrecido, los van a aborrecer a ustedes. Dice, si me persiguieron a mí, versículo 20, también los van a perseguir a ustedes. Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto, hermanos, y en el capítulo 16 les habla de cómo va a ser la obra del Ruach HaKodesh. La obra del Ruach HaKodesh. Sigue también diciéndoles que la tristeza se iba a convertir en gozo. Todo esto es en Nisan. En el capítulo 17, Yeshua ora. Es que se está despidiendo, es Nisan. Por eso lo llevé a Juan 12.
para ir entendiendo el contexto de todos estos capítulos. Ahora por ellos les dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. Yo les he dado a conocer. Mire, Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál es la palabra de que Yeshua está hablándoles? La Torá, la ley. Y el mundo los aborreció, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu Torá, tu ley, tu palabra, lo que le dijiste a Moisés, esa es la verdad. Bueno, santifícalos. ¿Qué santifícalos? Santos, kadosh, apartados. La casa de Israel guarda Shabbat. En Egipto, el domingo. En Grecia, en Roma, Babilonia, el domingo. Israel, el sábado. Israel no come puerco. Egipto, Grecia, Babilonia, ellos comen puerco. Los hijos de Israel no comen puerco, ni camarones, ni langosta, ni nada de esas cosas. Egipto sí, Israel no. Tu palabra es la verdad. Se está despidiendo de ellos. Usted puede leer todos esos capítulos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eso es Nisan. Nisan acercándose a Pesaj. Y en el capítulo 19, para que nos quedemos bien entendidos, Juan 19, versículo 14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Ya ahí, ya había llegado Pascua. ¿Ve que no dice Viernes Santo? No dice Viernes Santo. Dice, era la preparación de Pesaj, de la Pascua, y ya era como la hora sexta. Ya en el versículo 17 usted empieza a leer la crucifixión y muerte de nuestro amado Señor y Salvador Yeshua. Mira el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Yo le voy a sacar a usted que es por primera vez que nos escucha. Por este versículo 31 es que todo mundo cree que Jesús murió un viernes y le llaman Viernes Santo. Porque no hemos estudiado el comienzo del libro, no hemos estudiado la Torá, no hemos estudiado un poquitito de hebreo, poquitito, aunque sea. Y aquí dice, era el día de reposo. No, pues si era el día de reposo, era el viernes en la noche. Entonces él murió el viernes. No, hermanos. Cuando dice el día de reposo, en hebreo se dice Shabbat. Pero Shabbat no significa sábado. Ese día de reposo, o sea, en hebreo, Shabbat, es porque el día de la Pascua no se trabaja. Es día del Eterno, es día de reposo. Hay un día de reposo semanal que es el Shabbat. Y hay 7 días de reposo, 7 fechas de reposo mandatorio, que son los 7 convocaciones sagradas, maldichas fiestas, Moadim, convocaciones sagradas del Eterno. Y como era Pascua, la Pascua, Pesaj, es un día de reposo, es un día de Shabbat, pero no importa si cae domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, eso no está hablando de días. Reposo en hebreo es Shabbat. Y aquí, en realidad, si hacemos las cuentas, si las hemos hecho, ahí también tenemos la enseñanza en YouTube. Él murió un miércoles en la tarde, no murió un viernes. Entonces, Semana Santa, Viernes Santo, nada que ver con la palabra. Entonces, aquí dice, era la preparación de Pesaj. Era día de Shabbat. ¿Por qué era día de Shabbat? Porque era el día de Pesaj, no porque era un viernes. Pues aquel día, dice el versículo 31, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué quiere decir gran solemnidad? Moadim, las convocaciones sagradas. Solemnidad era el día de Pesaj. Así es que, hermanos, yo quería traerlos a ustedes por todo esto que está aquí, para que miremos que lo que estamos estudiando de la parashá de esta semana, de la parashá Bo, hermanos, es donde se instituye Pascua, Pesaj, y la Semana Santa no es mencionada.
Así es que yo espero con todo mi corazón que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Aquí me hice 2 notitas. Recuerde, hay una diferencia entre Egipto y el desierto. De Egipto tenemos que salir todos, pero el desierto, allí nos quiere llevar nuestro Abba para darnos maná, agua de la roca y su ley, su Torá, en el desierto. Ahí es donde nos hace santos, kadosh, apartados, separados. Recuerde, o somos hijos de Faraón y Egipto, o somos hijos de Israel. Y entonces, si somos hijos del Dios de Israel, toda la Biblia donde dice esto es para los hijos de Israel, es para usted y para nosotros. Y vemos que cuando los saca de Egipto, el Padre los protege. ¿A quiénes? Solamente a los que dice a los hijos de Israel. ¿Cuál es su identidad? ¿Egipcia o israelita? Y si es israelita, usted tiene que obedecer al Dios de Israel, como Yeshua lo hizo. Porque Yeshua es el mayor de todos los hijos de Israel. Faraón tenía el corazón endurecido con mucho orgullo. Él pensaba de verdad que él sabía más que el Dios de Israel y por eso no obedecía. Faraón no obedeció porque tenía su corazón endurecido por el orgullo, porque él de verdad pensaba que él sabía más o mejor que el Santo de Israel. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que a usted le impide obedecer? No a un pastor humano, al pastor de los pastores. ¿Qué le impide a usted salir de Egipto? ¿Qué le impide obedecer al Dios de Israel? Deje que el Padre lo saque. Él ya dio la orden de salir de Egipto. Entonces dejemos todo lo que es Egipto y vengamos como hijos del Dios de Israel, como israelitas, como hebreos, a obedecer al Padre de todos los hijos de Israel por el sacrificio de Yeshua. Efesios 2, por el sacrificio de Yeshua. Romanos 9, 10 y 11. Usted y yo somos Benei Israel. Somos hijos del Dios de Israel. Y todo lo que hoy hemos leído aplica solamente a un pueblo. A los naturales, o sea, al que nació en Israel y al que nació en las naciones, pero se dejó injertar, fue adoptado a través del sacrificio de la cruz en Israel. Padre, tu palabra fue dada. Padre bendito, yo le suplico con todo mi corazón, con toda mi alma, mi Rey, que esta palabra penetre como una espada de doble filo a todos aquellos que yo sé que hay mucha gente allá afuera que lo ama con todo su corazón, pero que todavía están a mitad del camino. Todavía no han salido de Egipto completamente, porque siguen haciendo las cosas de acuerdo a los egipcios. Pero no porque no lo amen a usted, mi Rey, sino porque no han entendido. Por favor, quíteles el velo. Quíteles el espíritu de estupor, mi Rey precioso. Se lo suplico por los méritos de Yeshua, mi Rey. Padre, está el pueblo que vive en Babilonia. Y Babilonia es Roma, Grecia, Egipto. Y está el otro pueblo, que es el pueblo de Israel. Los hebreos como Abraham. Padre, pero hay algo en su palabra que dice que hay que ser o fríos o calientes, porque si somos tibios, usted nos va a vomitar de su boca. Padre, no permita que su pueblo se quede a mitad de camino, tibio. Permítale, Señor, por favor, a ese pueblo que lo ama, que salgan corriendo de Egipto y que puedan entender que todas estas bellezas de la Torá son bellezas. La Torá es una belleza, una dulzura, una hermosura. Porque es lo que nos hace santos, nos santifica, nos separa de Egipto. Que puedan ellos comprender esta palabra, mi Rey. Y que puedan correr a su palabra como Yeshua. En Juan capítulo 12, 13, 14. Señor,
Se estaba despidiendo todos esos capítulos, se estaba despidiendo en el mes de Nisan, justo antes de ese gran Shabbat que era ese miércoles cuando él murió, el día de Pesaj, la noche de Pesaj. Padre, por favor, que todo esto lo puedan comprender. Es mi oración, mi Rey. Que usted les pueda hacer entender que esta palabra es su palabra. Y que usted los ama. Y que por eso sigue sonando este shofar, Padre. Por los méritos de Yeshua. Padre, guarde nuestras vidas. Guarde Estados Unidos de América. Guarde a Israel. Y guarde las naciones del mundo. Sea usted con nosotros, especialmente en este momento de dificultad. Señor, que la voz de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, suene más fuerte que nunca en nuestra mente, alma y corazón, Padre. Por los méritos de Yeshua, que podamos estar en Shalom. Usted está a punto de llevarnos al desierto, Padre. Algunos ya nos ha sacado de Egipto. Otros están allí ya justo saliendo de Egipto. Y sí tenemos que pasar por el desierto antes de entrar a Canaán, a Israel, a Eretz Israel, a la tierra prometida, Padre. Pero que no nos falte su rúa. No aparte su rúa de nosotros. En estos tiempos, especialmente esta semana en Estados Unidos de América y el mundo es clave. No aparte su rúa de nosotros. Llénenos de su sabiduría. Y por favor, Abacadosh, denos discernimiento de espíritu. Perdone nuestros pecados. Perdone los pecados de nuestros familiares, del más pequeño al más grande. Guárdenos y diríjanos, por favor, mi Rey, por amor a su nombre. Beshem Yeshua, Hamashiach, Sa'ar Shalom. Amén, ve, amén. Que el Santo de Israel nos bendiga y nos guarde y nos guíe, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. La esperanza nuestra es que estamos injertados en el olivo, en la vid verdadera, que es Yeshua, la Torah viviente. Será con la ayuda del Padre, si estamos con bien y con vida, el miércoles a las 7:30 de la noche, estaremos estudiando todavía sobre Primera de Samuel. Si no es así, el Padre sabrá, pero que, como dijo Yeshua, él dijo, mi shalom os dejo, mi shalom os doy, no como el mundo se la da, sino como el Padre, así se lo doy. Así es que estemos en ese shalom con toda emuná, con toda fe, de que estamos en el hueco de su mano. Si todo está bien, miércoles 7:30, continuamos con Primera de Samuel. Así es que el Eterno les bendiga y les guarde, familia de Arca. Si quieren conectarse a GoToMeeting, me quedo un ratito con ustedes para preguntas, comentarios sobre lo que acabamos de estudiar. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y amigos y están en nuestras oraciones. Shalom, shalom.